5.000 personas, por lo menos 5.000 personas, porque en el censo que se hizo ahí se mencionan 5.000 hombres, ¿no? Dice 5.000 hombres. Si suponemos que, digamos, que el 50% de esos eran casados, entonces serían ¿cuántos? 7.500. Y digamos que solo la mitad de esos tenían hijos de esos casados, ¿serían cuántos? La mitad de 2.500 más 7.500, 8.000, casi 9.000 personas. Suponiendo que era así, ¿no? Suponiendo que la mitad estaba casados y que la mitad de los casados tenían un hijo. Pero recordemos que los israelitas tenían por costumbre tener varios hijos. No era un solo hijo lo que iban a procrear. Ellos tienen su historia muy marcada en cuanto a cuando el Señor les dice que deben procrearse, ¿no? Ellos lo asimilan muy textual. Nosotros vamos a estar viendo en esta mañana a Jesús, el infalible, Jesús el que no falla, Jesús el infalible. ¿Alguien sabe qué significa infalible? Que no falla, que no falta, es otra característica, que no falta, o sea que nunca se acaba. No solamente que no tiene error, sino que nunca se acaba. Y de ese Jesús vamos a hablar en esta mañana. Vamos a estar viendo, como todos los domingos, unas curiosidades del texto, de lo que hemos estado leyendo hace un momento, que nos leía Adriana, que lo hizo muy bien. Felicitaciones, Adriana, lo hizo muy bien. Ahí vamos involucrándonos todos en el servicio al Señor. La cuestión es que lo hizo tan bien que creo que va a tocar repetir más seguido. Las curiosidades de este pasaje, y vamos a ver algunas de estas curiosidades. La primera, no sé si alcanzan a ver, si me pueden hacer el favor de apagar la de arriba. Arriba. Esa, un poco mejor, ¿sí? Y así se duermen y no los veo. Es que había aproximadamente 7 kilómetros desde donde Jesús se encontraba antes hasta donde está en este pasaje. Recuerden que cuando leíamos al principio dice que después de esto Jesús fue al otro lado del mar, o sea, se movió. Pero cuando pensamos del otro lado del mar, pensamos que atravesó el mar, ¿no? Que se fue para allá atravesando el mar. Pero aparentemente, según la historia, probablemente también se pudo haber ido a la orilla del mar, sin necesidad de atravesar el mar, ¿no? Así como rodeándolo como tal. La segunda característica, además de que había aproximadamente 7 kilómetros, es que la intención de Jesús para irse al otro lado del mar era pasar tiempo a solas con los discípulos, para descansar. Ellos iban allá lejos para descansar un rato, iban como de retiro, ¿no? Iban como de retiro ellos nada más. Vamos allí y descansamos donde no haya tanta gente. ¿Y qué pasó? La gente los siguió. La tercera característica es que los discípulos estaban asustados porque hacía poco había muerto Juan el Bautista, ¿no? No es el mismo Juan, ¿no? Juan el Bautista. ¿Alguien recuerda cómo murió Juan? Decapitado. ¿Y cuál fue la característica de ese asesinato? Que lo presentaron ¿cómo? ¿En dónde llevaban la cabeza? En una bandeja, porque una muchacha lo pidió y al rey Herodes pues le tocó hacerlo así, ¿no? Lo tenían encarcelado, lo decapitaron y le llevaron la bandeja para decirle: aquí está la cabeza de Juan. Después de eso entramos en la historia del capítulo 6. Entonces imaginémonos cómo están los discípulos que siguen a Jesús viendo a aquel Juan que seguía a Jesús siendo decapitado. No creo que estuviesen contentos, ¿no? Yo creo que estaban bastante asustados, ¿no? De, uy, si a Juan lo decapitaron, pues ¿qué nos espera a nosotros? Y la última característica es que Felipe era de Betsaida, una aldea cerca de donde estaban. Estaban más o menos en una región en donde Felipe conocía. Sabía más o menos cómo se movía la situación ahí, dónde quedaba de pronto la tiendita, dónde quedaba el supermercado. Y por eso Jesús le pregunta a Felipe, que cómo hacemos para alimentar a estos 5.000. Esas son las características que tenemos, o las curiosidades que tenemos en esta mañana. Y una curiosidad que tengo más, que se me olvidó anotarla ahí, era que, ¿recuerdan que dice cuántos denarios se necesitaban para alimentar? Dice Felipe. No, dice el versículo 7, 200 denarios de pan
Y aún así dice, no bastarían. ¿Sabe cuánto más o menos cuesta un denario en actualidad? Bueno, en esa actualidad, en ese momento el denario no era un valor fijo, sino era un valor que se modificaba y era el valor correspondiente, un denario era el valor correspondiente al jornal de un día. Es decir, si usted trabajaba todo un día, le pagaban un denario, pero si al otro año el valor del jornal aumentaba, pues el denario costaba más. Entonces, ¿cuánto cuesta el jornal hoy? Como 50,000 pesos, más o menos. ¿Y cuántos denarios dice que hacen falta? 200. 50,000 pesos por 200, 10 millones más o menos de pesos. Y aún así dice, no bastarían para que cada uno de ellos tomasen o comieran un poquito. Otra característica era que si fuese en la actualidad, el día de hoy, esta historia, pues habría que buscar más o menos más de 10 millones de pesos en pan. Ir allí a la Pantolima o a alguna de esas a comprar 10 millones de pesos en pan. No hay 10 millones de pesos en una panadería, ¿no? Ahí en esa curiosidad que tenemos acá vemos el valor o la cantidad económica que Felipe dijo que se necesitaba para poder alimentar a estas personas. Y vamos a estar viendo 3 características del maestro en cuanto a su característica de ser infalible, es decir, que no falla. La primera de ellas, la tenemos acá en pantalla, es que el maestro no improvisa. ¿A quién le gusta que las cosas que tiene planeadas se le dañen y les toque improvisar? ¿A alguien le encanta improvisar? Cuando, digamos, no le funciona la situación y le toca de la nada hacer algo así rapidito. Yo recuerdo que hace muchos años, con un muchacho uno de los jóvenes de la iglesia en Saravena, casi siempre cuando habían eventos de jóvenes, nos colocaban a nosotros a hacer los juegos, porque se nos facilitaba y que teníamos idea y que nos gustaba eso. Y lo hacíamos y teníamos un plan ya más o menos de cómo íbamos a hacer los juegos y algo pasaba y nos tocaba improvisar. Y cuando improvisábamos a veces nos iba mejor de lo que nosotros pensábamos que iba a salir, ¿no? El plan como tal. Y él decía, después cuando ya nos ponían a veces así a otra vez organizar los juegos, decía, improvisemos, que improvisar se nos da mejor que planear. Pero resulta que en este ámbito de la vida cristiana no pasa así. El Señor no obra así. El maestro no improvisa. Y vamos a ver los primeros 7 versículos de Juan 6. Vamos a quedarnos ahí en Juan 6, no nos vamos a ir para ningún otro pasaje. Y vamos a leer los primeros 7 versículos y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo leo un versículo, ustedes leen otro versículo y así hasta que lleguemos al 7 de Juan capítulo 6. ¿Estamos? El maestro no improvisa. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió, 10 millones de pesos de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase o comiese un poco. Ahí tenemos el inicio de la historia. Y vemos que, según como lo cuenta, ni los discípulos ni Jesús esperaban que toda esa gran multitud apareciera, ¿no? Porque dice que él se fue a otro lugar y en Marcos, si de pronto queremos ver la comparación de esta misma historia, dice que Jesús quería estar solo con sus discípulos y descansar. Ya venía de hacer una gran caminata, de caminar de un lado para otro y ahora dice, vamos a descansar, vamos allí al desierto y vamos a pasar un rato nosotros nada más y vamos a descansar. Pero no pasó así. El plan que quizá tenían organizado para sus discípulos y que sus discípulos ya estaban organizando, vamos allá y vamos a ir a descansar, dormimos un rato, de pronto vamos y pescamos ahí en el mar y comemos en la noche un pescadito bien asadito, bien rico y ahí miramos cómo la pasamos y sacamos, jugamos algo, no sé, nos divertimos ahí entre nosotros. Resulta que ese plan que sus discípulos estaban organizando no pudo ser realizado. Y se cambiaron todos los planes en esta ocasión. Y la primera característica que vemos de que el maestro no improvisa es que para los judíos en ese momento había un gran problema.
¿Cuáles eran los problemas que habían ahí? Si hacemos de pronto el estudio, ¿qué problemas puede ustedes sacar de ahí? Que estaban muy lejos, que había mucha gente, que también habían enfermos, y en Marcos dice que habían enfermos entre ellos, obviamente venían a buscarlo para que lo sanara, que no había dinero, ¿qué otra? Mucha gente, esto es como 100 colombianos dicen, le pegaron, mucha gente, poca comida, y la tercera, poco dinero. Esas eran las características. Muchísima gente. Por lo menos 5,000, yo creo que se pasaba de ahí, yo creo que llegaba por allá a los 8,000, las 8,000 personas. 8,000 personas al lado de Jesús esperando que les diera algo de comer, o que les hiciera el favor de sanar, o que les diera aquello o lo otro. El maestro no improvisa. Para los discípulos, ¿qué era lo que existía? Un problema, una dificultad. No se podía alimentar a tanta gente, no había para comprar tanto, no había para sustentar a esa gente, no había para ayudarle a esa gente, no había dinero, no había comida y era bastante la gente. Pero para Jesús, en lugar de ver un gran problema, existía una gran oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de probar a sus discípulos, porque en el versículo 7, si lo vemos, el versículo 6, pero esto decía ¿para qué? ¿Para probar a quién? A Felipe específicamente, ¿no? Porque la pregunta se la hizo a Felipe. Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Era una pregunta diciéndole, usted ya sabe que comprando no vamos a poderle dar pan a estos. Pero Felipe no la entendió. Felipe le dio la respuesta que era lógica. Le dijo, pues si me pregunta que de dónde vamos a comprar, pues la respuesta es, necesitaríamos 10 millones de pesos para poder por lo menos darles un poquito a ellos. Felipe no entendió que Jesús le estaba diciendo, no hay economía para esto y esto tiene que hacerse de otra manera. La respuesta hubiese sido, Señor, no sé, ¿qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué milagro vas a hacer? Venían de ver a Jesús haciendo milagros. Ya había pasado lo de por lo menos lo del agua en vino, y lo habían visto. Y ahora, en lugar de ver o de pedirle o decirle al Señor, Señor, ¿qué milagro vas a hacer en esta ocasión? Le dicen, no, pues necesitaríamos tanta plata para poder. Empezó a organizar un plan material cuando el Señor lo que quería era que pensara en lo espiritual. Y así nos pasa a nosotros a veces. Cuando estamos en dificultades, en problemas, lo primero que hacemos es organizar nuestra vida materialmente. Y se nos olvida que lo primero tiene que ser lo espiritual. Primero tiene que ser el Señor. Organice su vida espiritual para que lo material sea añadidura, ¿no? Dice, busca primeramente el qué. No dice busca primeramente el trabajo o el pan o la comida. Dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, el pan, el trabajo, la comida, vendrán por añadidura. Para los discípulos era un problema. Para Jesús era la oportunidad de probar a sus discípulos, la oportunidad de bendecir a la multitud, y además de eso la oportunidad de mostrar su poder. El maestro tenía todo fríamente calculado, dijo, ¿cómo es que se llama? El Chapulín Colorado, ¿no? Todo lo tenía fríamente calculado. Sus discípulos estaban afanados porque no sabían cómo darle de comer a ese montón de gente, pero Jesús estaba tranquilo porque sabía lo que iba a pasar. Nosotros somos a veces como esos discípulos, que ante las necesidades que muchas veces son espirituales, queremos dar soluciones materiales. En este caso, Jesús quería que espiritualmente sus discípulos pensaran como Él. Que dijeran, bueno, el Señor hizo todo esto atrás, pues vamos a dejar que haga otra cosa. Algún milagro hará. Pero no, sus discípulos su respuesta fue, hay que reunir plata. Hagamos una vaca entre todo este montón de gente que hay, y por lo menos que a un pellizquito de pan pueda comer cada uno de ellos. La respuesta era material, pero la pregunta era espiritual. Y en esta mañana quiero que usted por un momento se detenga a pensar si quizá está una dificultad en su vida, si quizá está en un problema, si quizá se siente mal, si quizá siente que algo le hace falta, o le hace de pronto falta alguna economía o alguna estabilidad de trabajo. Piense que la respuesta no siempre será material, sino que en primer lugar tiene que ser espiritual. ¿Cómo está usted con el Señor? Decimos, no, es que no tengo trabajo. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo estoy yo con Dios? Porque el Señor es el que da el trabajo. Recordemos que el trabajo es una bendición de Dios. A veces decimos, no, es que estoy endeudado y no tengo cómo pagar las deudas o lo que sea que tenga que pagar. ¿Cómo está usted con el Señor?
¿Cómo está su comunión con Dios? Recuerde que las riquezas le pertenecen a Él. El oro y la plata le pertenecen a Dios. A veces nuestra pregunta no es que estoy enfermo y tengo tantos dolores y tantas dificultades. ¿Cómo está usted con el Señor? Recuerde que el pecado, espiritualmente hablando, hace daño a lo físico. David lo dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras no confesé mi pecado, me estaba quedando viejito, me estaba carcomiendo el pecado físicamente. Es posible, y quiero dejarles esta frase, es posible que tratemos muchas veces de limitar la obra de Dios en nosotros, por suponer de antemano lo que es posible y lo que no. Es decir, que a veces nosotros decimos: bueno, el Señor es grande y misericordioso, pero no creo que pueda hacer esto, o no, esto está difícil de realizarse. No, es que no creo que esta sea la solución, porque para nosotros a veces caemos en el error, y a mí me ha pasado muchas veces, de que trato de organizar mi plan y ponérselo al Señor y decirle: Señor, yo creo que es así, hágalo así. Pero no es así, porque el plan era reunir 200 denarios, pero la solución no era dar la plata. Ni siquiera se reunió plata para poder alimentar a esa gente. La solución era la obra del Señor, era el plan de Él. Como dice en el versículo 6, porque Él sabía lo que había de hacer. Usted quizá no sabe qué es lo que va a pasar en su vida, en su problema, en su necesidad, en su crisis, en su enfermedad. No lo sabe, pero recuerda el versículo 6 de Juan 6. Él sabía lo que había de hacer. Busque al maestro y tenga la certeza de que Él no improvisa. El Señor ya lo tiene todo planeado para nosotros. Y si estamos en un problema, Él nos sacará de ahí. Porque dice que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos soportar, sino que dará juntamente con el problema, con la dificultad, da la salida para que podamos resistir. Confía en el Señor, confía en el Maestro, responda espiritualmente a sus necesidades, no responda materialmente. Si su problema es lo económico, no piense primero en lo económico como Felipe. Piense primero en el Señor. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Será que algo está pasando en mi vida espiritual que me está haciendo caer en esta dificultad económica? Quizá no estoy siendo el administrador o el mayordomo que Dios quiere que yo sea, y por eso estoy pasando por esta necesidad. ¿Cómo estoy con mi relación con Dios, con la palabra de Dios? Es posible que a veces tratemos nosotros de limitar la obra de Dios, que digamos: no, hasta allá no creo que el Señor llegue o que pueda hacer eso, pensando o suponiendo lo que creemos que es o no posible. Y a veces decimos: no, es que es imposible que pase esto. Recuerde que Dios es el Dios de imposibles. ¿Era posible que saliera del agua vino? Era imposible. ¿Era posible que se alimentaran 5,000 personas sin tener nada? Era imposible. Pero el Dios que dice en el versículo 6, porque Él sabía lo que había de ser, para Él era posible. Él sabía que era lo que iba a hacer. Acerquémonos al Maestro que nunca improvisa. Pero el Maestro no solamente no improvisa y lo tiene todo planeado, sino que también el Maestro, en segundo lugar, no obra a medias. ¿Qué era la necesidad en ese momento? La necesidad visible. Comida para los más de 5,000 personas que estaban ahí. ¿Cuál era la solución? Darles algo de comer. Felipe dice: por lo menos que puedan comer alguito con los 200 denarios, que puedan partir el pan en 3 y que cada uno agarre un pedacito y pueda comer algo. El horario en el cual están ellos o se está desarrollando esta historia es un horario ya tardío. Es decir, se calcula que puede ser después de las 5 de la tarde. Probablemente esta gente estuvo caminando todo el día detrás de Jesús. Probablemente esta gente estaba enferma. Marcos lo dice, que estaban enfermos. Pero la necesidad que estaban manifestando era que no tenían qué comer y que ya era tarde. Quizá no habían comido en todo el día. Y a esa hora estaban necesitados. ¿Sería que un pedacito de pan les iba a saciar el hambre de todo un día? No. A veces nosotros no desayunamos y al almuerzo eso arrasamos con todo lo que haya por ahí porque estamos con mucha hambre. Ahora esta gente que probablemente estuvo todo el día sin comer, enferma, caminando en el desierto, otra cosa más, en el desierto, probablemente nosotros podríamos decir ahora que ese cachito de pan que le iban a dar según el presupuesto de Felipe no era suficiente. El Maestro no obra a medias y vamos a ver qué pasó. Versículo 7 al 10, la misma
pedagogía. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo, es decir, yo leo el 7, ustedes leen el 8 y así hasta el 10. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Bien. Felipe tenía los ojos puestos ¿en qué? Felipe tenía los ojos puestos en el dinero. Necesitamos tanta plata para poderle dar de comer un pedacito a esta gente. No basta con esos 10 millones de pesos, si fuera en la actualidad. Andrés tenía los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, porque se acerca con una posible solución. Le dice, Señor, esto es lo que hay. 5 panes y 2 pececillos, dice. Imagínense 2 sardinitas. Más o menos así eran los pececillos. Felipe mirando el dinero, tratando de solucionarlo con lo material. Andrés mirando al maestro. Pero Jesús no estaba mirando ni a Felipe ni a Andrés. Jesús estaba mirando la multitud. Mira que cuando Andrés se acerca a él y le dice en el versículo 9, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? La pregunta se la hace ¿a quién? A Jesús. Jesús le responde. ¿Le responde esa pregunta? No se la responde. Porque si Andrés le dijo, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué le debía haber respondido Jesús? Algo con eso, no, pues no alcanza. O no, pues déjeme, yo hago algo. O muestre, tráigalos y miramos que sería como la respuesta obvia para la pregunta de Andrés. Pero la respuesta de Jesús es, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. ¿Por qué será que Jesús no estaba preocupado por el pan, por los peces, por las cosas que de pronto habían conseguido, por lo que no había? Porque el versículo 6 dice que él sabía lo que había de hacer, lo tenía organizado. Nosotros somos ese Felipe a veces, que tenemos los ojos puestos en el dinero, o nosotros a veces somos ese Andrés, que supuestamente tenemos los ojos puestos en Jesús, pero aún así estamos preguntando, como dice Andrés, esto no va a alcanzar. ¿Qué es esto para tanta gente? A veces también somos así de pesimistas, que el Señor nos bendice y decimos, no, pero es que no era esta la bendición que yo quería, era esta otra bendición. Acepte que esa bendición es de parte de Dios y agradézcale a Dios por esa bendición. Reconozca al Señor en esa bendición que está recibiendo. Y Jesús siempre tendrá puestos los ojos en el verdadero problema. En esta ocasión el problema no era ni Andrés ni Felipe, el problema era la multitud. Pero me llama la atención que el maestro no dice, dígale a la gente, porque en Marcos se dice así, en Marcos se cuenta la historia de pronto un poco más amplia, dice que los discípulos le dijeron, mandémosla para la casa y que se vayan, se regresen y busquen dónde alimentarse o miren qué hace. Pudo haber respondido Jesús así, ¿no? Bueno, dígale que vayan y que se regresen para la casa y coman. Pero el problema era que ellos estaban ahí porque no tenían probablemente en su casa. No era que no quisiesen irse, era que ya era la última solución. Para ellos era Jesús. Pero Jesús no le responde con lo material. Es decir, Jesús no le dice, bueno, tráiganlos que hagan una fila, yo les voy a dar de comer de una vez. Jesús le responde con algo que no es tangible y es el descanso. Les dice, haced recostar la gente. La gente venía caminando mucho tiempo. La gente venía al pie de Jesús bastante tiempo persiguiéndolo y caminando lo antes posible para alcanzarlo en donde él iba a estar. Y Jesús tenía claro eso, que la gente no solamente tenía hambre, sino que también estaba cansada. Sí, porque si Jesús al principio dice, en Marcos dice que se quería ir a solas con sus discípulos a descansar, obviamente él estaba cansado y anímicamente sus discípulos también estaban tristes. Recordemos que acababa de ser decapitado Juan el Bautista. Y lo que quería Jesús con sus discípulos era irse un momento para hablar con ellos, para descansar, para tomar un momento de descanso, dormir también. ¿Por qué no dormir? Recordemos que Jesús dormía, Jesús también descansaba, se cansaba como tal físicamente, pero no podía pasar así. Y Jesús le dice, por ahora que descansen. Y vamos a ver cómo se realiza el plan de Jesús en esta historia. Pero
me llama la atención porque a veces nosotros en medio del problema no nos paramos a escuchar al Señor cuando nos dice, descanse, descanse, pare. Yo sé que tiene hambre, pero pare. Y hay un salmo que a mí me gusta mucho que dice que he aprendido a quedarme quieto, dijo el salmista. He aprendido a quedarme quieto en los problemas, en las dificultades. A nosotros, ¿cómo nos cuesta eso como hombres? Y como mujeres también. Como seres humanos, ¿cómo nos cuesta eso? Quedarnos quietos en medio de los problemas. Porque naturalmente estamos, por medio del pecado, estamos hechos para que si hay un problema, automáticamente tenemos que tratar de buscar la solución. Pero el Señor dice, vengan a mí todos los que tengan problemas, que yo les responderé y les solucionaré el problema. No, que yo ¿qué? Los haré descansar. Mire cómo el Señor vuelve y menciona el descanso. Vengan a mí con sus problemas y no dice yo voy a solucionar esos problemas, sino dice que yo los haré descansar. Cuando vamos al maestro, recordemos que el maestro no improvisa, que tiene todo fríamente calculado, que tiene ese plan perfecto ya organizado, pero que también el maestro no obra a medias, que no solamente va a suplir nuestras necesidades, sino que quiere que nosotros descansemos en Él. Descansemos en Él, en medio de los problemas. Aprendamos por fe a decirle al Señor y a hacerlo también, decirle al Señor, Señor, quiero descansar en ti, pongo este problema en tus manos, porque eso muchas veces lo decimos, eso lo tenemos más que seguro en las oraciones cuando estamos en problemas. Señor, pongo este problema en tus manos, pero ¿realmente lo estamos haciendo? Que usted descanse, que diga, no, yo ya puse eso en manos del Señor, y cuando usted se recuerde del problema o la dificultad, usted, no, yo ya puse eso en manos del Señor y el Señor va a orar. O cuando usted se acuerda del problema, ay, cierto que el problema, que aquello, que lo otro, aunque usted acabó de orar y decirle al Señor, Señor, quiero descansar y pongo el problema en tus manos. El maestro le responde al problema de alimentación, le responde, póngalos a descansar, que se recuesten, que paren por un momento y que descansen y ya vamos a solucionar el resto. El maestro no improvisa, acerquémonos a él confiadamente. El maestro no obra a medias, él conoce cuáles son todas nuestras necesidades. No solamente los discípulos, sino la gente necesitaba descansar. Incluso Jesús también lo necesitaba descansar. Felipe con sus ojos puestos en la economía, Andrés con sus ojos puestos en Jesús, olvidándose del problema, y Jesús con sus ojos puestos en la multitud, los manda a descansar y luego sí los alimenta. La frase que quiero para ustedes en este segundo punto, la obra del maestro va más allá del simplemente suplir nuestras necesidades materiales. Así como nosotros buscamos respuesta espiritual a los problemas materiales, recuerden que somos controlados por el espíritu, no por la carne. Por ende, todas las cosas nosotros las vemos con los ojos espirituales. Si hay un problema económico, algo debe estar pasando espiritualmente, o algo quiere el Señor para mí espiritualmente. Si hay un problema de pronto de salud, algo quiere el Señor para mí espiritualmente. Ahora, en esta ocasión, en esta frase nos dice que el suplir del Señor no solamente es material, sino que también será espiritual. Y aprendamos a identificar esas respuestas del Señor. Cuando el Señor a veces nos está diciendo, bueno, usted está pasando por este problema, pero lo está pasando porque sí, quizá necesita plata para pagar esto, pero también yo necesito que usted aprenda a no depender del dinero. O quizá el Señor le está diciendo a usted, sí, yo sé que usted está pasando por esta enfermedad, pero también necesito que aprenda que usted no va a poder hacer nada si no está cerca de mí. Siempre hay una respuesta o un propósito espiritual de parte de Dios para nosotros. Y nosotros como hijos de Dios somos los únicos dotados del Espíritu para poder interpretar esas respuestas. Y a veces no lo hacemos, nos comportamos como los incrédulos que no tienen al Señor. Y empezamos a buscar respuestas y la respuesta de Dios siempre es material para nosotros muchas veces. Pero no, la respuesta de Dios, además de ser material, alimentó a los 5,000, también es espiritual o anímica. Les dijo, descansen, tranquilos, que aquí estoy yo. Tranquilos, que aquí estoy yo. El maestro no improvisa, el maestro no obra a medias. Y lo más importante es que el maestro no falla. El maestro no se equivoca. El maestro todo lo hace perfecto. ¿Confían ustedes en ese maestro? Si fuera el maestro de construcción y usted sabe que nunca se equivoca, usted le dejaría la construcción tranquilo y sería de viaje. Sí, ¿no? Y si usted sabe que el maestro tiene como sus achaques de construcción y como que siento temor de que no deje las cosas bien, ¿usted igual le dejaría las cosas y sería tranquilo de viaje? No.
porque estaría pensando en, me va a hacer esto mal, aquello me lo va a hacer de pronto como yo no quería. Pero este maestro del cual estamos hablando, el maestro, el Señor, el Dios, el Creador, el que nos hizo a nosotros, Él nunca falla, todo lo hace perfecto. Versículo 11 al versículo 15. Vamos a leerlo de la misma manera. Yo leo el versículo 11, ustedes leen el 12 y así hasta que lleguemos al 15. Dice el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se fue, ahora sí, solo como tal. El maestro no falla. La provisión de Dios, el obrar de Dios, es un obrar que usa un término en la diapositiva que a mí me gusta mucho. Su provisión es sobreabundante. ¿Qué es abundante? ¿Y qué sería sobreabundante? Así es la provisión del Señor. Usted quizá está pidiéndole específicamente esto al Señor. Señor, es que quiero que haga esto, aquello y lo otro. Pero los planes del Señor quizás son más que eso. Y cantábamos hace un momento, ¿no? Eres Dios y harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Y así es el Señor. Nosotros imaginamos una solución, el Señor tiene su provisión mucho más amplia que la que nosotros nos imaginamos. Y cuando la recibimos a veces no agradecemos. Pero recordemos, la provisión de Dios siempre es sobreabundante. ¿Cuánto comieron ellos? Hasta que ya no querían más. Imagínense, ¿cuánto se necesitaban? ¿10 millones de pesos? La provisión de Dios fue mucho más amplia que eso. Porque con 10 millones de pesos, Felipe dice, no alcanza para darles, para saciarlos, alcanza para que medio coman. Y con 5 panes y 2 peces, el Señor hizo que todos comieran hasta que ya no quisieran más. ¿Qué recogieron? Dice el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. O sea, comieron tanto que ni siquiera pudieron acabarse el pan que estaban comiéndose en ese momento. Es como cuando usted empieza a comerse algo y usted dice, eso quedó para llevar. Usted, por ejemplo, anoche que estábamos comiendo pizza y quedó el pedacito ese que ya uno como que, uy, no, ya no puedo. La pizza está completa, pero usted comió a tal punto de que dice, ya no puedo comerme ese pedacito y le toca llevarse. Así comieron ellos en esa ocasión. Según el plan de Felipe, solo podían comer un pedacito. Según el plan de Andrés, solo habían 5 panes y 2 peces. Y no iba a alcanzar. Según el plan del Señor, hubo para que comiesen y para que se quedasen llenos. O sea, a tal punto de que ya no querían comer más. No porque se hubiesen cansado de la comida, sino porque ya no podían meterle más al estómago. Esa bendición de Dios sobreabunda en nosotros. Así es el Señor obrando a nuestro favor. Pero no solamente su provisión sobreabundó en esta ocasión, sino que su provisión también nos enseña que debemos ahorrar. Porque no se botó ese pan. ¿Qué les dice el Señor? Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Una enseñanza más para nosotros en esta mañana. Cuando la provisión de Dios llega en sobreabundancia, recordemos que tenemos que ser ahorradores. El derroche de las bendiciones de Dios también puede convertirse en un pecado. Porque el maestro nos da las bendiciones como aquel que les dio el talento, o los 5, o los 10. Y el que recibió 1 le dio miedo a hacer algo, ¿no? Y no hizo nada y lo escondió. Pero los otros los pusieron a trabajar y multiplicaron. Pero probablemente si lo hiciéramos en esta ocasión, quizá alguno le dio 5 y lo que hizo fue gastárselo completo. Y después cuando vino el Señor no tuvo nada que presentarle porque se lo había comido. A veces nosotros somos así. Disfrutamos de las bendiciones de Dios y las disfrutamos tanto que se nos olvida el mandato en esta ocasión. Recojan lo que sobró para que no se pierda nada.
quizá la crisis económica que estoy pasando hoy es por no haber aprendido a administrar las bendiciones de Dios ayer. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, solo de pedazos, que de los 5 panes que habían al principio sobraron a los que habían comido. Recogieron y obedecieron al Señor, y yo creo que esos panes se los repartieron entre todos para que llevaran para la casa, porque dice que la idea era que no se perdieran, que no se perdiera el pan. Entonces supongo que se los repartieron y cada uno trajo su bolsita y su chuspa. Cada uno trajo su chuspa y se llevó su pan para la casa. El Señor nos enseña que Él provee sobreabundantemente, pero también nos enseña que Él provee para que nosotros aprendamos a ahorrar. Para que nosotros aprendamos a ahorrar. Jesús le manda a recoger los pedazos que habían sobrado para que no se perdieran. La provisión de Dios, ya para terminar con esta frase, la provisión de Dios muchas veces sobrepasa nuestra capacidad. ¿Recuerdan cuando el Señor mandó a sus discípulos a pescar otra vez? Que ellos ya habían pescado ahí y ellos dijeron, no, pues que ya pescamos toda la noche ahí y nos va a volver a mandar a pescar ahí. ¿Cuánto sacaron? Se rompían las redes y esas redes no eran hechas para 3, 4 pececitos. Ellos eran pescadores, sabían lo que usaban. Se rompían las redes porque la bendición o la provisión de Dios muchas veces sobrepasa nuestra capacidad. Es ahí donde debemos nosotros ser buenos administradores. Que cuando el Señor llegue a bendecir nuestras vidas, nosotros seamos buenos administradores. Que aprendamos a administrar lo que el Señor nos da. Es cierto, el Señor obra y nos bendice sobreabundantemente. Pero también es cierto que el Señor nos dice que tenemos que aprender a ahorrar en esas bendiciones. Para terminar, quiero dejarlos con esta frase que tengo acá. Ahí no está en pantalla, pero sí con la imagen de Jesús el infalible. Si somos honestos, todos nosotros tenemos un Felipe dentro. Nos paralizamos ante las circunstancias adversas y nos desaniman los planes frustrados. Lo más triste es que dudamos a veces de que para Dios no hay nada imposible. Dejemos a un lado nuestras supuestas soluciones y acerquémonos al Dios que lo tiene todo planeado. Versículo 6 otra vez. Porque Él sabía lo que había de hacer. Él sabe lo que va a hacer en su vida. Él sabe lo que va a realizar en su crisis. Él sabe lo que va a realizar en su bendición también. Entonces que el Señor nos ayude a acercarnos a Él, pero honestamente. Porque Andrés se acercó con la intención de decirle no había posibilidades, eso no se puede. Felipe se acercó a decirles que necesitamos mucho y tampoco alcanza. Pero el Señor sabía qué era lo que iba a hacer. Acerquémonos a Él diciendo, Señor, muéstranos tu poder. Que se haga tu voluntad. Y que la voluntad de Dios también la aprendamos a aceptar, porque esa es otra. Y recuerden, no solamente el Señor quiere obrar materialmente, muchas veces quiere obrar también espiritualmente y nos quiere decir, tranquilo, descanse, tranquilo. Y nos cuesta mucho eso, ¿no? En el problema, en la dificultad, en el rápido actuar, es que se necesita ser rápido como tal. A veces el Señor nos está diciendo, hagan recostar la gente, recuéstese, descanse que el plan lo tengo yo, dice el Señor. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar al Maestro y vamos a decirle y agradecerle, porque podemos decir en esta mañana que Él no improvisa, que Él no hace las cosas a medias y que Él nunca falla, todo lo hace perfecto. ¿Confía usted en ese Maestro? Hagámoslo también vivo, ¿no? Que sea cierto lo que pronuncia nuestra boca y que lo podamos también llevar a la práctica.